supuesto, los déficits, ¿no? Pero también hay contrabeneficios. Y determinar la mejor opción entre alternativas múltiples, como el método incremental. En primer lugar, hay que demostrar una forma de intervenir en el mercado que mejore el bienestar de alguna persona, sin empeorar el de ninguna persona, es decir, de realizar una mejora en el sentido de Pareto. En el sentido de Pareto. Entonces, Pareto justamente define, ¿no? Se define como aquel punto de equilibrio, es un punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes afectados puede mejorar la situación, sí, innovando, la situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente. Entonces, Pareto escribió esto para bueno, demostrar en la formulación y evaluación de proyectos cómo se hace. ¿Cómo se hace? Esto es en base a las curvas de indiferencia. Esto es en base al equilibrio del consumidor. El equilibrio de un consumidor, de dos consumidores, de millones de consumidores, sus curvas de indiferencia, sus equilibrios en el plano cartesiano. Entonces tienen consumo de eficiencia parisiana, consumo de dotación inicial. Existen dos bienes, dos personas. En base a eso trabaja este óptimo de Pareto, ¿no? Ahora, ¿cuándo se aplica el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto se define toda la situación en que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otro. Así, el óptimo de Pareto en este punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir sin que afecte al sistema económico. Entonces, el último de Pareto es muy usado en la formulación y evaluación de proyectos. La primera pregunta, ¿por qué realiza el Estado unas actividades económicas y otras no? El Estado tiene tiene funciones básicas, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo construir carreteras, como por ejemplo construir prisiones, etcétera. Entonces, esas son las actividades económicas y otras no, otras las realiza el sector privado. ¿Realiza el Estado demasiadas actividades? La pregunta, no, porque el Estado tiene muchas actividades que realizar, tiene que realizar bastantes actividades. ¿Podría desempeñar más eficientemente su papel económico? Sí, porque esto ya está comprobado. Entonces, ¿por qué países como Alemania, Canadá, en la seguridad, la educación, la salud es buena? ¿Y por qué en los países de Sudamérica la seguridad, la educación, la salud no es mala, pero es regular, por decir algo? Entonces, eso tiene que ver mucho con su gente, con la forma que la gente administra el sector público. Entonces, estas son las cuestiones de las que se ocupa la economía del sector público. Mira, la economía del sector público no solamente se ocupa de eso, se ocupa de... Este es el sector público de Estados Unidos. El Estado tiene tres razones básicas, ¿no? Tiene tres
brazos económicos básicos. Primero, generar la estabilización. El segundo brazo, la asignación. Y el tercer brazo, la distribución. O sea, primero estabiliza, después asigna y después distribuye. La economía del sector público centra la atención en los dos últimos brazos, en la distribución y la asignación. Aunque de estas cuestiones también surgen otros cursos de economía como lo que se trata de la regulación. Entonces, ya los, este libro es de Stiglitz, premio Nobel, que habla sobre cómo el Estado debe participar. Actualmente los economistas suelen discrepar sobre cuál es el modelo mejor para escribir la economía, incluso después de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la economía. Pueden discrepar sobre magnitudes cuantitativas. Por ejemplo, puede estar de acuerdo con una subida de impuestos, reduce los incentivos para trabajar, pero discrepar sobre la magnitud del efecto. Bien, entonces el sector público es fundamental, ¿no? Tenemos impuestos sobre capital, impuestos óptimos, impuestos de eficiencia económica, tenemos la educación, tenemos los programas de asistencia social, ¿no? Los programas de asistencia y la seguridad social, tenemos la sanidad, tenemos las externalidades, el problema de externalidades, ¿no? Soluciones privadas para resolver las externalidades. Entonces, el Estado interviene mucho, pero también el sector privado. Una historia de esta parte del beneficio-costo de la economía del sector público. Los países de América del Sur tienen lo que se denomina la economía mixta, a excepción de Venezuela. ¿Qué es la economía mixta? La intervención junta del Estado con el sector privado. Las actividades son realizadas por la empresa privada y el Estado. A eso le llaman economía mixta. Entonces, por ejemplo, ahorita el sector privado, la inversión del sector privado, ¿cuánto es? Cero. Más el Estado igual Estado. O sea, el Estado ahorita está cargando con todo lo que es inversión. Tiene que invertir de una forma u otra. Ha demostrado que la inversión del Estado va de la mano con la inversión privada. Pero como la inversión privada es cero, el Estado tiene que cargar con todo. Hubieron señores que habían pensado ya, los mercantilistas franceses. Uno de los mercantilistas fue Thomas More, un inglés. Y también hubieron franceses, mercantilistas franceses, que decían que el Estado debe fomentar el comercio y la industria. Entonces el Estado debe fomentar el comercio y la industria. Viene Adam Smith, después de 100 años, porque esto fue en 1600, 1520 fueron los mercantilistas, a 1750. Viene Smith y escribe La riqueza de la nación, donde defendió que la idea del Estado debía desempeñar un papel mínimo, limitado, que el Estado debe desempeñar un papel mínimo, limitado. Después de esto viene John Stuart Mill y Nassau Senior, que promulgaron la doctrina de laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, según el cual el Estado no debe intervenir en la empresa privada. Después viene otro señor llamado Carlos Marx, Sismondi y Robert Owen. Estos son socialistas que atribuían las tres grandes males de la propiedad privada. Lo que para mí era una virtud, para ellos era un defecto, ¿no? Los grandes males de la propiedad privada. Decía que la propiedad privada ocasionaba la pobreza. A lo largo de los siglos nos hemos dado cuenta que no es así, no es así. El sector privado es el que funciona mucho mejor que el sector público. Bien, por una parte, la propiedad privada de capital y la libre empresa
y por otro el control estatal de los medios de producción, constituyeron los principios opuestos a guiar la política y la economía internacional del siglo XX, plasmada en la Guerra Fría. Lo que te quiere decir estos cuatro renglones es lo siguiente. Los americanos, con el concepto de propiedad privada, libre empresa y democracia. Y los socialistas, ¿no? Los socialistas diciendo que el Estado es el que debe solucionar todos los problemas. Entonces, eso culminó en lo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría. El capitalismo versus el socialismo. ¿Quién ganó en la Guerra Fría? En el año 29 aparece el concepto de la Gran Depresión, que fue que el acontecimiento que más cambió la actitud hacia el Estado. Se llegó al convencimiento, y con razón, de que los mercados habían fallado claramente, lo que dio lugar a grandes presiones para que el Estado hiciera algo. En el 29, cuando dicen de que la actitud hacia el Estado, de que los mercados habían fallado claramente, o sea, de 1929 para atrás, la microeconomía gobernaba el mundo. Viene la Gran Depresión y aparece el nacimiento de la macroeconomía, que el padre de esta teoría es John Maynard Keynes. Sus conocimientos sobre economía hizo que los impuestos y el gasto público deben intervenir en la Gran Depresión para sacarla lentamente y llegar a un óptimo. Entonces, tenemos que tener claro que John Maynard Keynes fue el que venció a la Gran Depresión. A la Gran Depresión. En el análisis de beneficio-costo de la economía del sector público, hay bienes públicos y bienes privados, recursos comunes y bienes de monopolio natural, bienes mixtos y externalidades. Externalidad positiva, la educación y la salud. La externalidad negativa sería menor educación y mala atención médica. Entonces, ¿por qué te suministra el Estado de educación? Eso está tipificado en la Constitución. El Estado tiene que coadyuvar a la población para que estudie. En algunos países como el Brasil, por ejemplo, la educación es obligatoria. Si tú deseas, envías a tu hijo al colegio. Si no, no lo envías. Entonces, eso tenemos que aprender. ¿Cuáles son los argumentos a favor del Estado en el sector sanitario? Ya el COVID nos ha dicho que somos muy débiles en el sector salud. Bueno, habría que hacer una estrategia para contrarrestar el crecimiento de la población y todas las enfermedades colaterales que van a aparecer. Ya tiene que haber ideas para poder bajar el número de atenciones médicas en los hospitales. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. En el tema de este sector público se ve el análisis de la política de gastos, la autonomía fiscal, los bienes públicos, los bienes privados, suministros por el Estado, la defensa, los déficits, pero como nosotros en el curso solamente de ingeniería económica vemos lo elemental, vemos lo elemental.
Bien. Ah, bueno, en el curso no ven el problema del polizón, no ven la tragedia de los comunes, no ven la tragedia de los anticomunes, no ven las externalidades, porque son un poquito más amplias, ¿no? La tragedia de, bueno, el problema del polizón es aquel que quiere viajar gratis siempre. Los proyectos del sector público tienen como objetivo principal proveer servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar público y no las ganancias. Entonces, todas las empresas que hace el Estado, como los hospitales, los colegios, no son para obtener beneficios, son para satisfacer el bienestar de la población. Un buen colegio es una buena educación, un buen hospital cuida a las personas, a su salud, ¿no? Una buena cárcel ocasiona que los presos no puedan salir, estén recluidos, cumpliendo su orden, ¿no? Por su mal comportamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿ok? Hospitales y clínicas, ¿ya? Parques y centros de recreación, ¿ya? Servicios de agua, electricidad, gas, alcantarillado, escuela, transporte, carretera, puentes, canales. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, ¿ok? Carreteras, puentes, canales, ¿ok? Tenemos proyectos del sector público. Características, magnitud de la inversión, sector público más grande, sector privado, algunos grandes, la gran mayoría de medianas a pequeñas. Siempre el sector público es mucho más pesado, la cartera es más grande. En las características, estimaciones de vida del sector público, una carretera es más larga, dura 30, 50 años hasta más. Y las más cortas en el sector público, privado, de 2 años a 25. Flujo efectivo anual estimado, sin ganancia. Se estiman costos, beneficios y contrabeneficios. Y contrabeneficios. Y en el sector privado, el ingreso contribuye a la ganancia. Se estiman los costos. Se estiman los costos. Costos, estimación de gastos para la entidad gubernamental, para la construcción, la operación, mantenimiento, almacenamiento del proyecto, menos cualquier valor de salvamento. Ese es el costo. Estimación de gastos para la entidad gubernamental, para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, menos cualquier valor de salvamento, ¿no? Ustedes ya saben cuál es el valor de salvamento. Y los beneficios son ventajas que experimentará el propietario del sector público. Contrabeneficios. Los contrabeneficios son desventajas para el propietario cuando se lleva a cabo el proyecto. Bajo consideración, los contrabeneficios pueden consistir en desventajas económicas indirectas de la alternativa. En otra aula, un joven dijo, profesor, ¿hay diferencia entre contrabeneficios y pérdidas? Yo le dije que no, pero ahorita que estamos leyendo, ¿no? Desventajas para el propietario cuando se lleva a cabo el proyecto bajo la consideración, su consideración. Los contrabeneficios pueden consistir en desventajas económicas indirectas de la alternativa. Indirectas, indirectas, por otro lado. Entonces, ¿qué es una pérdida? ¿Es parecido al contrabeneficio? Pareciera que es diferente. Pareciera que es diferente. ¿Ok? Porque el contrabeneficio
Los contrabeneficios pueden consistir de ventajas económicas indirectas de la alternativa. Directa no, indirecta. Por ejemplo, el pago, cuando tú consumes un chocolate o una botella de cerveza, tú le pagas al tendero, el tendero le paga al mayorista, el mayorista le paga al Estado, ¿no? Ese sería directa. Y cuando tú, indirecta, perdón, indirecta, pero cuando tú le pagas tu autovalúo, le estás pagando al Estado directo, ese es directo. Por eso se ponen funciones económicas o desventajas económicas indirectas. Características del sector público: financiamiento, impuesto, pago de derechos de bonos, fondos de particulares, etcétera. Los bonos son los que fabrica el Estado y los vende para adquirir dinero. Acciones, bonos, préstamos, propietarios individuales. Propietarios individuales. Características: la tasa de interés, que es el precio del dinero. El sector público, la más baja, la más alta en base con el costo de capital del mercado. En el sector privado. Criterios de elección de alternativas. En el sector público, criterios múltiples. En el sector privado, principalmente basado en la tasa de rendimiento. Características: ambiente de evaluación, influido por la política. Sector privado, principalmente económico. En el sector público, la política decide. Y en el sector privado es por la parte económica del beneficio. Entonces, en el ambiente de evaluación, en el sector público, por ejemplo, a eso que le llaman los niños, los belaundistas, todo lo que hicieron fueron por cuestión política. Seguramente en el camino, que eso lo van a aprobar más adelante, ¿no? Recibieron una prebenda. Seguramente todavía quieren estar seguros. La idea es de que recibieron, pero tienen que estar seguros de aproximadamente cuánto fue. Entonces, esos son los proyectos del sector público. Es difícil estimar y coincidir en lo relacionado con el impacto económico de los beneficios y contrabeneficios para una alternativa del sector público. Para una alternativa del sector público. ¿Ok? Ejemplo de proyectos: puentes y túneles. ¿Cuál es el propósito de los puentes y túneles? Aumentar la velocidad de tránsito, reducir los congestionamientos, mejorar la seguridad. Entonces, ¿qué es un caso de puentes? El puente que está en la Universidad de Lima, ese que han construido, cumple con los propósitos, pues, ¿no? Aumenta la velocidad, bueno, cosa que no es porque hayan puesto máximo 60, reducen los congestionamientos, sí cumple. Mejora la seguridad, también cumple. Para eso se hacen puentes y túneles, es el propósito. Puerto y obras marítimas. Incrementar el manejo de carga en los puertos, apoyar el desarrollo industrial de obras marítimas. Entonces, cuando los puertos tienen mayor profundidad en el mar, los barcos de gran tonelaje pueden establecerse o, no sé cuál es la palabra que usan los pescadores para que el barco se quede y cargue, ¿no? A eso se refiere. En los aeropuertos, aumentar la capacidad, mejorar la seguridad de los pasajeros y apoyar el desarrollo. Aumentar la capacidad, mejorar la seguridad de los pasajeros y apoyar el desarrollo. El aeropuerto Jorge Chávez van a ser 2 etapas más para que decolen más aviones, más aviones. Si ustedes han viajado en el interior, a la hora que vienen de Piura, de Chiclayo, de Arequipa, de Trujillo, salen por la puerta donde se van los que se van
a otros países. O sea, aprovechan esos espacios libres para que el avión decole y los pasajeros del Perú internos salgan por esa puerta, cosa que no debe ser, porque eso es para personas que viajan fuera del país. Pero bueno, como no hay y hay congestionamiento, lo hacen. Recursos hidráulicos, desalar el agua para el consumo humano, satisfacer las necesidades de riesgos industriales, mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Pues estos son ejemplos de proyectos que están en el libro, que tienen un propósito, y ese propósito no es ganancia, sino es mejorar la calidad. Cuando se plantea una sociedad entre intereses públicos y privados, es común que el proyecto se contrae con el arreglo denominado construir, operar, transferir, por sus siglas en inglés, al que también se llama MUT, porque incluye el término de la propiedad. El término propiedad. El proyecto administrado según MUT, ¿no? Construir, operar y transferir, puede requerir que el contratista se haga responsable en forma parcial total del diseño y financiamiento y se responsabilice por completo de las actividades de construcción, el elemento constructivo, operación, operar y mantenimiento durante cierto número de años. Pues ahí tienen ustedes los proyectos MOG, que es construir, operar y transferir. Proyectos administrados según el MOG. Este tiene varias ventajas, entre otras las que se mencionan a continuación. Las ventajas del MOG: mejora la eficiencia de la empresa privada para la asignación de recursos. En la empresa privada se asignan muy bien los recursos. Capacidad para obtener fondos, préstamos, con base en la historia financiera de los socios gubernamentales y privados. Ya. El sector privado dirige aspectos ambientales, bursátiles y de seguridad, en los que por lo general tienen más experiencia. El domingo sale el artículo de la contaminación ambiental, escrito por una costarricense en Londres. Y los londinenses dicen de que si en el año 2050 no se para de contaminar el medio ambiente, vamos a tener serios problemas, muy serios problemas. ¿Quiénes son los países que contaminan al mundo? Estados Unidos, China, India. Los tres países son los que más contaminan al mundo. En la reunión de Canadá, en la reunión de Glasgow 2021, se quedaron que ya no iban a meter máquinas para sacar más petróleo, porque esa es la contaminación más brutal que hay. Pero sin embargo lo siguen haciendo. O sea, no hay un respeto hacia el mundo, al globo terráqueo y a la contaminación ambiental. Las corporaciones contratan, tienen capacidad para obtener un rendimiento sobre la inversión durante la fase de operación. Esto es puro sector privado. Esto es puro sector privado. Análisis beneficio-costo, un solo proyecto. La razón beneficio-costo se considera el método de análisis fundamental para proyectos del sector público. Todos los cálculos de costos y beneficios deberían convertirse en una unidad monetaria de equivalencia, valor presente, valor anual o valor futuro. Entonces, la fórmula del beneficio-costo es valor presente de beneficios sobre valor presente de costos. Valor anual de beneficios sobre valor anual de costos.
valor futuro de beneficios sobre valor futuro de costo. O sea, los tres conceptos tienen la misma idea del beneficio-costo. Bien, vamos a ver las fórmulas aquí más adelante, ¿no? Ahí está la, la forma como se toman las decisiones. Si el beneficio-costo es mayor o igual a 1.0, se determina que el proyecto es económicamente aceptable para los estimados y, y el tasa de descuento aplicado. Si es mayor o igual que cero, el proyecto va. Si es menor que 1.0, el proyecto no es económicamente rentable y no va. Si el valor de beneficio costo es igual o está muy cerca de 1.0, los factores, los factores no económicos. Bien, entonces ahí hay tres fórmulas: mayor o igual, beneficio costo mayor o igual que cero, el proyecto va. Beneficio costo menor que 1.0, beneficio no va. Y si el valor beneficio es igual o está más cerca a 1.0, los factores no económicos ayudarán a tomar decisiones de la mejor alternativa. Los factores no económicos, no económicos. La razón beneficio-costo convencional, probablemente la más utilizada, se calcula de la siguiente manera. Beneficio-costo es igual, beneficio menos contra-beneficio sobre los costos. Esa es una fórmula. La otra, beneficio-costo modificada, incluye los costos de mantenimiento y operación. Los trata de forma similar y contra-beneficio. Entonces, beneficio-costo modificada son beneficios menos contra-beneficio, menos los costos, todo sobre la inversión inicial. Bien, entonces, y aquí hay un ejemplo de la Fundación Ford. A ver, léanlo, a ver qué es lo que dice Ford con las becas. La Fundación Ford siempre ha dado dinero para la investigación.
No, te das enganchado. Bien. Bien. En este ejemplo, ¿no? ¿No? Fundamento de ingeniería que preparen los estudiantes. Gasto de 500.000 de su presupuesto regular de mano de obra. Emplea el método beneficio-costo a determinar si el programa de becas se justifica. Entonces, valor de la inversión, 15 millones anual representa 6% en 10 años, 2.038.000. Valor de beneficios, 1.500.000. Valor anual de contrabeneficios, 200.000 anuales. Valor anual del costo de mano de obra, 500.000 anuales. 500.000 anuales. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cuál es la regla? Que cuando es mayor o igual que a 1, el proyecto va. Pero esos números arrojan la menor que 1, por lo cual el proyecto no se justifica, ya que el beneficio costo es menor que 1. Ahora, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la modificada, donde ponen a la inversión en el denominador. Entonces, de nuevo, sale 0,39. Como se espera que el proyecto tampoco se justifica por el método modificado. Prácticamente esa propuesta de inversión está errada y no va a proceder porque se han dado cuenta que con ambos métodos pierden. Ahora tenemos las alternativas mediante el análisis del beneficio incremental. La técnica para comparar dos alternativas mutuamente excluyentes utilizando el análisis de beneficio-costo es prácticamente la misma para que el análisis de la base de rendimiento incremental examinado en el capítulo 8. La regla es la siguiente. Si el beneficio-costo incremental es mayor o igual a 0, se elige la alternativa de mayor costo, debido a que el costo adicional es justificable en términos económicos, si es mayor o igual que a 0. Si la regla, si el beneficio-costo incremental es menor que 1, se elige la alternativa de menor costo. Observe que en la primera la alternativa es de mayor costo y en la segunda es de menor costo. Entonces, esas reglas a la hora de hacer la evaluación se tienen que tener en cuenta. Para llevar a cabo el análisis del valor beneficio-costo incremental correctamente, se requerirá la comparación de cada alternativa, solo con otra alternativa, para lo cual el costo incremental ya está justificado. La misma regla se utilizó
previamente para el análisis de tasa de rendimiento incremental. Ahora, el análisis de la razón del beneficio-costo convencional para dos alternativas va a dar las pautas cómo se debe de armar el armazón de estos problemas. Primero, determine los costos equivalentes totales de ambas alternativas. ¿No? Los costos equivalentes totales de ambas alternativas. Segundo, ordene las alternativas por costo equivalente total, de las más pequeñas a las mayores. Calcule los costos incrementales para la alternativa de mayor costo. Este denominado beneficio-costo. Este denominado beneficio-costo. 3. Determine los beneficios equivalentes totales y cualquier contrabeneficio estimado para ambas alternativas. Calcule los beneficios incrementales, incremento de B, para la alternativa de mayor costo. La cuarta forma de presentar o analizar estas dos alternativas, calcule el beneficio-costo incremental de la ecuación 9 y 2. Beneficio menos costo, B entre costo. Bien, beneficio menos contrabeneficio entre costo. Y por último, utilice la guía de la alternativa mayor costo si beneficio-costo es mayor igual que 1.0, el proyecto sí va. Lo opuesto sería lo contrario. Entonces, estos es los análisis para darse cuenta cómo van. Para las dos alternativas, notas. Los valores equivalentes pueden enfrentarse en tiempo, valor presente, en valor anual o valor futuro. Cuando la razón beneficio-costo se determina para alternativas de menor costo, se trata de una comparación con la alternativa de no hacer nada. También es una alternativa no hacer nada. Si el beneficio-costo es menor que 1, entonces debería elegirse no hacer nada, porque cuando es menor que 1, la alternativa no va, la desecha. Entonces puede elegirse no hacer nada. Y compare la segunda alternativa. Si ninguna alternativa posee valor beneficio-costo aceptable, deberá entonces elegirse no hacer nada. ¿Está bien? No hacer nada. ¿Bien? La alternativa no hacer nada comúnmente es la condición actual. El análisis beneficio-costo requiere una comparación de alternativas de servicios iguales. La vida útil esperada de un proyecto en el sector público es 20. Las carreteras son infinitas, más de 50. Los hospitales son infinitos, ¿no? Si tú revisas el hospital de la Avenida Grau, el hospital de Alfonso Ugarte, esos hospitales tienen más de 100 años, ¿no? Tienen más de 100 años. De manera que la alternativa, por lo regular, posee vías iguales. Cuando las alternativas poseen vías diferentes, el uso de valor presente para determinar los costos y los beneficios equivalentes requiere que se utilice el mínimo común múltiplo de las vidas que poseen los proyectos diferentes, ¿no? Cuando son alternativas que poseen vías diferentes, una de 5 y una de 8, una de 5 y una de 10. Otro ejemplo, la ciudad de Garden Ride, Florida, recibió 2 alternativas de consultores de arquitectura. Los costos y beneficios son en la mayoría de las categorías.
Pero el director de finanzas de la ciudad decidió que los tres cálculos aparecen ahí, son los que deberán considerarse para determinar qué diseño se recomendará a la Junta del Consejo de la ciudad la próxima semana y para presentarse a la ciudadanía en reparación del próximo referendo relativo a bono del mes central. Entonces, aquí hay dos alternativas de dos arquitectos. Y ahí están diseño A, diseño B. Costo de construcción, diseño A, 10 millones. Diseño B, 15 millones. Costo de mantenimiento de la construcción, dólares año, 35.000 dólares. Diseño B, 55. Y por último, costo de uso del paciente, del uso de pacientes soles año, 450.000 y 200.000. Si yo le preguntara a ustedes, ¿ustedes saben cuánto cuesta mantener a un diabético? ¿O cuánto cuesta mantener a, a la persona que se dializa? Ese monto lo carga el Estado. Y ahí el sector privado es 0,5% del total. O sea, poquísimo. Los que tienen dinero pagan. Aún así, los que tienen dinero pagan, pero después se cansan de pagar porque es bien oneroso. Una diálisis en Canadá vale 1.500 diarios. Y en Qatar vale 5.000 dólares diarios. Y en el Perú, en la clínica Ricardo Palma, una diálisis con seguro vale 200 soles diarios. Con tu seguro. Y sin seguro vale 1.500. Sin embargo, el Estado, los hospitales, bien, miren, en ese tipo de enfermedad que el Estado paga, hay dos tipos de diálisis, el de tu casa y el del hospital. El de tu casa vale 60, le cuesta 60 soles diarios. O sea, le cuesta 420 soles semanal. Y en el hospital cuesta, si vas, 30 soles. Mira la diferencia. Entonces, la gente escoge el que más le conviene. Y el Estado paga eso. El Estado paga eso. Ahora, ¿qué país del mundo tiene las personas que tienen ese tipo de enfermedad cerca de cero? ¿Qué país del mundo? Dinamarca. Entonces, ¿por qué Dinamarca tiene casi costo cero en ese tipo de enfermedad? Yo me muero por saber y no leo mucho inglés, no. Es el único país del mundo que, que hay poquísimos enfermos de esa rama. En cambio, en toda Sudamérica está creciendo ese tipo de enfermedad. Cada 10 minutos entra un nuevo enfermo a esa enfermedad. Cada 10 minutos. Mejor dicho, si no orinas 4 veces al día, ya preocúpate. Te han de ver indicado, ¿no? Si no orinas 4 veces al día, una taza de té que tú tomas, imagínate tú, ya tienes problemas. En el largo plazo hay que tomar bastante líquido para que los riñones se pongan a trabajar. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto?
Y ahí tiene la solución. Ahí tiene la solución. ¿Ok? Ajá. Ahí están los 10 millones anual sobre presente al 5% en 30 más 35.000, 685.000. En B, 15 millones a P5 en 30 más 55.000, 1.300.000. Ahí están los datos, 10 millones, 35 más 450. ¿Está bien? Ahí está, 10 el 10 más el 35. Ahora, en el diseño B, posee mayor valor anual de costo de manera que sea la alternativa a justificable de modo incremental. El valor del costo incremental es valor anual de B menos valor anual de A, la resta 345.250. Y el valor anual de los beneficios se deriva de los costos de uso de pacientes, ya que proviene del público. Los beneficios para el análisis beneficio-costo no son los costos mismos, sino la diferencia si se elige el diseño B. El menor costo por uso anual de beneficio positivo para el diseño B. Entonces ahí tienen ustedes la variación, el costo incremental de B, uso de A menos uso de B, y ahí tienen el resultado. Todo eso está en el libro, porque esto es bajado del libro. Ya saben que si es 0,72, el proyecto no va. ¿Está bien? No se justifican los costos adicionales asociados al diseño B. Por lo tanto, se elige el diseño A para la licitación de construcción. Bien, ahora lo mismo, pero para alternativas mutuamente excluyentes. El procedimiento fundamental para elegir una entre tres o más alternativas mutuamente excluyentes con el análisis beneficio-costo incremental es esencialmente el mismo de la sección anterior. Pero hay unos ajustes que hay que hacer, dice la directriz. Elegir la alternativa de mayor costo que justifique beneficio-costo mayor o igual que 1. Cuando dicha alternativa sea comparado con otra alternativa justificada. Y ahí están los causales parecidos a la anterior. Pero, por ejemplo, el inciso 4. Estime los beneficios directos. Calcule la relación beneficio-costo para la primera alternativa, según el orden. Esto hace, en efecto, la alternativa de no hacer nada, el defensor, y la primera alternativa, el retador. Si el beneficio-costo es menor que 0, elimine al retador y vaya al siguiente retador. Repita hasta que se dé beneficio-costo mayor o igual que 1.0. Se elimina el defensor y la siguiente alternativa es sobre el retador. Bien, y como penúltimo, ¿no? Incremental de B con incremental de B menos
contra beneficios, como la relación convencional beneficio-costo. Cuando las vías de las alternativas son tan largas, se les puede considerar infinitas. Valores equivalentes al valor presente o valor anual para los costos y beneficios se calculan mediante el costo capital. Ahí tienen el color amarillo donde da una explicación de proyectos independientes. Y finalmente, repasando lo aprendido, ¿no? ¿Para qué se utiliza el método beneficio-costo? Para evaluar proyectos y seleccionar alternativas del sector público. Cuando se comparan alternativas mutuamente excluyentes, la razón incremental debe ser mayor o igual a 1 para que el proyecto vaya. La economía del sector público es esencialmente distinta a la del sector privado. Claro, en el sector público hay proyectos infinitos, como las carreteras, los hospitales, los puentes. La tasa de interés denominada tasa de descuento en el sector público son menores que las correspondientes al financiamiento del capital de una corporación. Ese es todo lo que se debe de saber de este capítulo 9. De este capítulo 9. Bien. Entonces, en vista, ¿tienen alguna pregunta? Caballero Balboa Caterín. Caballero Balboa Caterín. Sí, profesor. ¿No está? Presente, profesor. Cárdenas Piero. Presente, profesor. ¿Puede escuchar? Te escucho. Porque Castro. mi compañera Caballero también estuvo respondiendo, pero Sí. no lo escuchó. Ya, sí. No, no hay problema. Cárdenas está. Sí, yo soy Cárdenas. Ya. Castro Aguilar, Shakira. Presente, profesor. Chávez Grados. Chávez Grados. Chávez Grados Marco Antonio. Claro Ramírez. Claro. Ramírez. Presente, Claros. Dávila Colonio Luis Ángel. Presente, profesor. Florian Quijada Manuel Enrique. Presente, profesor. Galvez Díaz Wilber. Presente, profesor. Gutiérrez Guzmán Piero Giuseppe. Piero Giuseppe. Aro Amacifuen. Presente, profesor. Novoa Alarco Milagro del Pilar. Presente, profesor. Ramos Manayay Jonathan Yair. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Raimundo Quinto. Presente, profesor. Rojas Guillermo Gerson. Rojas Guillermo Gerson. Rojas Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silva Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Supo Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Y Villa López Baudilio. Baudilio. Listo. Ya está. Bien. Si tienen preguntas, en buena hora. Si no, damos por finalizado esto. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿me escucha?
Le escucho, dígame. Profesor, ¿la PPT lo puede pasar al univirtual? Sí, pero creo que se pasa automáticamente, ¿o no? Ya, No. la voy a pasar, la voy a pasar. Ok, Voy- profesor, gracias. ya.